Grabación. Me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Luz María Hernández, gerente aquí de sistemas empresariales. Voy a estar con ustedes trabajando el tema del aguinaldo sobre el sistema de compra y nóminas. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en interrumpirme, ya sea que puedan abrir su micrófono, puedan escribir en el chat. Si es que no tienen micrófono, también en el chat voy a estar al pendiente. Voy a dar inicio. Nosotros somos sistemas empresariales, distribuidores de la marca de Compaq, ya con más de 15, 16 años dando lo que es el servicio a nuestros clientes. Y bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando sobre la última versión que sale o que tenemos de Compaq y nóminas. Estén al pendiente, la próxima semana, más o menos el 23, no de esta semana, la que viene, va a estar saliendo una versión de nóminas con los nuevos cambios que vienen precisamente para lo que es el 2026. Recordando que si ustedes cuentan con la última versión, o sea, cuentan con la versión 18, ustedes ya al entrar sus periodos en 2026, las actualizaciones de las tablas, ejemplo, tablas de ISR, que vimos que va a haber cambios de ISR, por ejemplo, las tablas del subsidio, al parecer si hay cambios, se van a actualizar también de forma automática. También se van a actualizar de forma automática lo que son los salarios mínimos. Y va a haber algunos cambios en cuestión de la validación de los XML, sobre todo por el tema del timbrado. Uno de los cambios importantes que va a haber, por ejemplo, es sobre la clave SAT 038, que normalmente lo utilizamos en sueldos y salarios, pero normalmente también en otros conceptos. Entonces, el SAT hace una validación. Sé que no es tema de este curso, pero sí va a ser importante que ustedes estén al pendiente de la próxima versión. Hace cambios con la clave 038, donde dice el SAT que todos los conceptos que tengan la clave 038 tienen que estar grabados al 100%. Ejemplo, el sueldo. Sabemos que el sueldo graba. Hay otros conceptos que normalmente, actualmente tenemos asignados con esa clave agrupadora. Ejemplo, los días festivos, los días de descanso o los días laborados de descanso. Entonces, ahí hay una parte de exención para ese tipo de rubros y el próximo año ya no vamos a poder timbrar con esa clave. Se hacen nuevas claves, se hace la clave 055, si no me equivoco. Entonces, sí hay que estar al pendiente de la nueva versión. Precisamente para tener esos cambios, hay que estar pendientes también de la carta técnica, de los cambios que va a traer para el 2026. Pero ahora sí, ya entrando en tema con el objetivo de ese taller es identificar cuál es el proceso para lo que es el cálculo del aguinaldo. Vamos a ver un poquito el marco legal, vamos a ver el cálculo del aguinaldo, algunas consideraciones que tenemos que hacer dentro de nuestro sistema de COMPEC y nóminas y finalmente vamos a hacer el proceso. Un tema que también no tengo aquí muy a detalle es el tema del cálculo del ISR. Sabemos que en el tema del ISR podemos utilizar el artículo 96 o el artículo 174. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre utilizar uno u utilizar el segundo artículo. Vamos a empezar entonces dentro del marco legal. Ya todos sabemos que el aguinaldo es una gratificación anual que se debe de pagar antes del 20 de diciembre y que por lo menos nosotros como empresarios tenemos que pagar 15 días de salario, por lo menos. Y ahí va a depender de cada empresa los días que dé de aguinaldo. ¿Y a quién les va a aplicar el aguinaldo? Para todos los trabajadores que estén actualmente laborando dentro de nuestra empresa. O también, por ejemplo, a quienes se van en algún momento dentro de nuestra empresa, cuando hacemos el finiquito, pues también le damos la parte proporcional del aguinaldo. Entonces, prácticamente a todos, sin excepción, se les va a estar dando el tema del aguinaldo. Como lo comentaba anteriormente, de acuerdo a la ley de ISR, nos dice en su artículo 93 que todas las gratificaciones que reciban los trabajadores de los patrones durante un año calendario podrán exentar, en este caso, para el tema del aguinaldo, hasta el equivalente del salario mínimo, es decir, multiplicado por 30 días.
Actualmente ya sabemos que hubo cambios en cuestión de los temas de exención, ya no se toma el salario mínimo, entonces actualmente vamos a tomar lo que son las UMAS, 30 UMAS va a ser la parte exenta. Entonces nuestro aguinaldo, la percepción que recibe nuestro colaborador, se va a dividir en dos partes, la parte grabada y la parte exenta. Lo que exenta van a ser las 30 UMAS. Y a la parte grabada es donde le vamos a aplicar precisamente la ley de ISR, el tema del impuesto, ya sea artículo 96 o artículo 174. Es como para darnos un panorama de qué es lo que tenemos que hacer dentro de un sistema de compact y nóminas. ¿Qué es importante tener a la mano? Primero es cuántos días del año tiene el ejercicio. Actualmente pues es un año que tiene 365 días. También hay que contar las incidencias de cada colaborador, si tuvo faltas injustificadas, todas las incidencias que vamos a descontar, también hay que tenerlas presentes. Y también vamos a tener presente el salario, porque vamos a multiplicar el salario diario por los días que le correspondan de ahí en adelante. Y en el caso también de los días del año, hay que identificar también la fecha de alta del trabajador, porque en el caso de la fecha de alta, pues vamos a pagarle la parte proporcional del día del aguinaldo. No significa que a los trabajadores les vamos a pagar a todos los 15 días. Lo que vamos a hacer es pagarle la parte proporcional. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si un trabajador empezó a laborar el 1 de julio, le va a tocar la parte proporcional del 1 de julio al 31 de diciembre. Entonces, son datos que tenemos que tener a la mano para hacer el cálculo del aguinaldo. Una fórmula muy rápida para poder identificar cuántos días ha laborado y saber cuál es la parte proporcional que le corresponde a los trabajadores, pues es hacer una resta que sería el último día del ejercicio menos la fecha de alta o ingreso del trabajador. Para quienes laboraron todo el ejercicio, sería el 1 de enero del 2025. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Entonces, por un lado, vamos a agregar aquí una hoja más. Por un lado, vamos a tener entonces la fecha final, 31 de diciembre del 2025. Y a lo mejor ese trabajador empezó a laborar el 15 de octubre del 2025. Necesitamos saber cuántos días ha laborado durante este ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una resta. Le vamos a restar la fecha final menos la fecha de alta del trabajador y le vamos a sumar 1. Y nos dice que este trabajador ha estado dentro de la empresa durante 78 días. Vamos a corroborar. Del 15 de octubre al 31 de octubre serían 16 días. Luego, 30 días de noviembre y 31 días de diciembre. Vamos a ver, creo que espero no haberme equivocado con los días. 77, a ver. Aquí son 17 días. Si contamos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Son 17 días que laboró durante el mes de octubre. 30 días de noviembre y 31 días de diciembre nos dan los 78 días. Para no hacerlo manual, entonces tenemos esta fórmula donde le voy a indicar fecha final menos la fecha de alta. ¿Qué pasa si el trabajador trabajó todo el año? El 1 de enero del 2025, pues me estaría dando los 365 días del año. Entonces, es una fórmula como para ir identificando cuántos días laboró el colaborador dentro de nuestra empresa. Y bueno, ya haríamos una regla de 3 para saber cuántos días. Por ejemplo, si nosotros durante esos 365 días vamos a dar 15 días de aguinaldo, pues tendríamos que saber si el trabajador laboró 78 días, podemos sacar una regla de 3, donde nos diga que los 78 días vamos a hacerlo por fórmula, por celda, 78 días por los 15 que vamos a dar y lo vamos a dividir entre los 365 días.
Entonces, de los 15 días de aguinaldo, a este trabajador le vamos a dar 3 días. 3 días de aguinaldo, 3.20. Y entonces es lo que va a estar haciendo el sistema a partir de la fecha de reingreso o la fecha de alta, me va a calcular cuántos días laboró. Y a partir de los días laborados, le va a pagar lo que es la parte proporcional dentro del sistema. Si me regreso acá, entonces nos dice que para poder determinar cuántos días ha laborado el trabajador, los días del año es igual a la última día del año, 31 de diciembre, menos su fecha de alta, y a eso le sumamos 1, y con eso vamos a tener los días del trabajados por el colaborador. De acuerdo al artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. Por ejemplo, si el colaborador tiene una enfermedad contagiosa, si la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituye un riesgo de trabajo, la prisión preventiva del trabajador, el arresto del trabajador. Y ahí podemos entender que se pueden incluir incapacidades por enfermedad general, permisos sin goce de sueldo, faltas injustificadas que no van a acumular para aguinaldo. Entonces hay que considerar también, pues, esas incidencias que tuvo el trabajador. Entonces, probablemente de estos 78 días, si a lo mejor el trabajador tuvo 10 días de faltas durante todo el ejercicio, pues entonces le estaríamos pagando 68 días, un equivalente a 2.794 que se le estaría pagando del aguinaldo. Entonces, datos importantes que tenemos que tomar en cuenta para hacer el cálculo. Esto pues ya va a quedar en consideración del patrón si se le van a descontar el tema de las incidencias. Para el cálculo del aguinaldo ya tenemos los días que se lo vamos a pagar y lo vamos a multiplicar por el salario. ¿Qué salario vamos a tomar en cuenta? El salario de prestación va a depender del salario base de cotización que tenga cada trabajador. Ejemplo, si el trabajador tiene un salario base de cotización variable, vamos a tomar el salario variable que nosotros tenemos para cada uno de los colaboradores. Pero si el trabajador tiene un salario fijo o mixto, entonces vamos a tomar el salario diario. Este va a ser un campo muy importante dentro de nuestros catálogo de empleados para saber qué tipo de cotización tiene cada uno de nuestros trabajadores. Fijo, mixto o variable. Ahorita lo vamos a ver en sistema. Y bueno, aquí ya hay la fórmula que tenemos, por ejemplo, cuántos días laboró el trabajador. Por ejemplo, en este caso o en este ejemplo, nos dice que estuvo todo el año, pero probablemente tuvo 12 incidencias, por lo tanto, solamente le vamos a pagar 353 días. De estos 353, esta es otra forma también de sacarle, donde vamos a sacar cuál es el porcentaje del aguinaldo, donde voy a dividir los días trabajados entre los días del ejercicio y me va a dar lo que es un porcentaje. Ese porcentaje, para saber cuántos días le corresponden, porque no les toca los 15 días, lo multiplicamos por 15 días. Y aquí me va a dar los 14.5 días. Y esos 14.5, pues ya lo voy a multiplicar por su salario. Salario diario o salario variable, dependiendo la base de cotización de cada uno de mis trabajadores. Y me va a dar el tema del aguinaldo. Entonces, es como el sistema va a calcular el tema del aguinaldo. Siguiente. Ahora vamos a ver esto que acabamos de ver teórico, vamos a verlo en Compact y nóminas. ¿Qué es lo que qué cuidado nosotros tenemos que tener dentro del sistema? Primero hay que revisar nuestro catálogo de empleados, porque en nuestro catálogo de empleados tenemos que validar su base de cotización. No significa que ahorita voy a venir y se lo voy a cambiar, no, solamente considerar cuál es el salario que actualmente tiene mi trabajador para que con base en eso sepa cómo va a ser el cálculo. En este caso tengo fijo, por lo tanto va a tomar el salario diario. Si en este caso el colaborador tuviera lo que es un salario variable, en este caso sería un salario variable, ¿qué campo va a tomar? Va a tomar este campo,
el salario parte variable. Y si fuera fijo, entonces al ser fijo, también va a tomar el salario diario. Entonces, fijo, salario diario, salario fijo, salario diario, y lo que es salario variable, tomará este campo. Salario base de cotización parte variable. Es el primer dato que nosotros tenemos que considerar dentro de nuestro catálogo de empleados. Y el segundo, en algunas ocasiones nos marcan y nos dicen, oye, es que sabes que a este trabajador no le está calculando el aguinaldo. Probablemente en esta casilla venga desactivado. Si viene desactivado, el sistema como tal no le va a calcular aguinaldo. Eso es como un checklist para saber a qué colaboradores se les va a calcular el aguinaldo. Entonces, si les llega a pasar que algún colaborador no aparece dentro de la lista de pago de aguinaldo, primero revisen este apartado, si le calcula o no le calcula aguinaldo. Entonces, vamos a ver en el sistema ya es estas configuraciones que tenemos. Pues tengo una empresa con la cual voy a estar trabajando y dentro del catálogo de empleados vamos a revisar, por ejemplo, a todos uno de los colaboradores. Entonces, primero tengo a Héctor. Héctor tiene un salario mixto, por lo tanto, estará tomando el salario diario. Tenemos a Moreno, igual, tiene un salario fijo. Tenemos a Félix, fijo. Tenemos mixto. Tenemos otro fijo. Tenemos otro fijo. Tenemos otro fijo. Prácticamente los ejemplos que yo tengo son fijos. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tomar entonces el salario diario. Primer campo. Segundo campo, en cálculos. Revisemos si todos nuestros empleados tienen activado, el tema de cálculo del aguinaldo. Si hacemos una revisión rápida, pues reviso que todos tienen derecho al aguinaldo. ¿En qué momentos pudiera a lo mejor desactivarlo? Pues a lo mejor cuando yo ya lo pagué, le pagué a un trabajador en otra fecha, le haya yo pagado el aguinaldo. Y a lo mejor vengo aquí y se lo desactivo para que no se lo calcule a todos. Aquí no sé si hay alguna pregunta sobre estas consideraciones dentro del catálogo de empleados. No, parece que no hay preguntas. Nos vamos a las siguientes consideraciones. La otra consideración que tenemos que tener en cuenta también es qué tabla de prestaciones tiene cada uno de nuestros colaboradores. Probablemente en empresas pueden decir, no sabes qué, es que a todos les aplicamos los 15 días. Puede haber empresas, sí, mira, la mayoría les integramos 15, pero a lo mejor tengo los gerentes y a los gerentes les doy más días, 20 días. Oye, tengo sindicalizados y tengo de confianza. A los de confianza les doy ciertos números de días y a los de confianza otros. Entonces, confianza y sindicalizado van a tener diferentes días. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Esta tabla de prestaciones. Entonces, ¿cómo revisamos esa tabla de prestaciones? Si la revisamos dentro del sistema, nos vamos a ir al apartado de tablas y vamos a encontrar tablas de prestaciones, donde vamos a encontrar pues las diferentes tablas que nosotros tenemos dados de alta. Por default, el sistema va a traer las de ley, las de confianza, que son y las de sindicalizado. Son 3 tablas que vienen por default. Las de ley, todas van a tener 15, es una tabla que no podemos modificar. Las de confianza, que estas sí las podemos ir modificando. Tenemos las sindicalizadas, que también se pueden modificar. Y tenemos finalmente, en mi caso, yo tengo una tabla nueva donde le llamo la tabla gerencial y a los gerentes les voy a dar 30 días, solamente para efectos de ejemplo, que ustedes vean qué pasa cuando tengo diferentes tablas, ir identificando. Esto normalmente lo hacemos siempre a principio de año cuando nosotros configuramos nuestra empresa por primera vez. ¿Por qué? Porque recordemos que estos datos nos van a servir precisamente para el salario base de cotización, donde nosotros al calcularlo, pues nos va a dar un diferente factor. Por ejemplo, en el gerencial, si hablamos que tiene 12 días de vacaciones, 25% de prima vacacional y 30 días de aguinaldo, me da un factor de 1.0904. Pero si veo, por ejemplo, los de confianza, tienen 15 días y me va a dar 1.04. Entonces, la importancia de las tablas también para calcular lo que es el salario base de cotización. Entonces, ya revisé que tengo varias tablas. Ahora, ¿qué paso sigue?
vamos a irnos ahora al sistema y tenemos que revisar que nuestros colaboradores pues tengan las tablas adecuadas. Y esto lo hacemos cada vez que damos de alta a algún trabajador o que reingresa a un trabajador, se le asigna la tabla correcta. Entonces, revisemos. Dentro de catálogos, nos vamos ahora a los empleados. Y aquí en los empleados vamos a revisar este apartado donde dice tipo de prestación. Aquí tenemos tipo de prestación. Por ejemplo, el primero lo tenemos como confianza. De ahí tengo a Moreno con los de ley, que realmente no hay una diferencia entre los de confianza y la de ley. Ya lo revisamos en las tablas de prestaciones. Pero, por ejemplo, en Félix tengo la tabla gerencial. Quiere decir que a él le corresponden 30 días de aguinaldo. Y a los demás, confianza, sindicalizado, confianza, sindicalizado, confianza. Quiere decir que a todos, o a la mayoría más bien, le va a corresponder 15 días, a excepción de Félix. Félix tiene el gerencial. Entonces, otras consideraciones que ya vimos dentro del catálogo de empleados. ¿Hasta aquí preguntas, comentarios? Siguiente. Vamos ahora con, ya tenemos entonces una tercera consideración. La primera, entonces, comentábamos que era el tipo de sueldo que tienen, porque con base en eso se toma el salario diario o el salario parte variable. Segundo, las tablas de prestaciones. Tercero, qué tipo de prestación tiene cada trabajador. Confianza, gerencial, sindicalizados, de ley, etc. Y vamos a avanzar con la cuarta consideración. El sistema actualmente tiene un concepto que va a utilizar para el cálculo del aguinaldo y es nosotros la que recomendamos que dejen ustedes, a excepción de que si tengan algún otro concepto, pues se venga y se configure de forma correcta. Entonces, dentro de nuestro catálogo de empresas, en el apartado de opciones, vamos a encontrar el concepto del aguinaldo. Para nada más como para confirmar, vamos a revisar dentro del sistema. Entonces, igual revisamos, nos vamos al catálogo de empresas, abrimos el catálogo, me voy dentro de la misma empresa que tengo abierta, es la que aparece seleccionada, y me voy al apartado de opciones. Y aquí en opciones revisamos que para el cálculo del aguinaldo tenemos el concepto 24. Este concepto por default ya viene configurado dentro de nuestro sistema. Si nosotros lo revisamos, por ejemplo, vamos a borrar aquí, vamos a irnos al catálogo de conceptos. Me voy al catálogo de conceptos. Nos vamos al apartado de aguinaldo, que es el concepto que me aparece en un inicio, es el concepto número 24. Actualmente está agrupado con la gratificación anual aguinaldo para el SAT. Me dice que es automático liquidación, es decir, que cuando hago un finiquito también se le calcula el aguinaldo y que aparezca impreso dentro de nuestro cerro recibo. Tenemos varias pestañas. Pestaña 1, que es el tema de cómo va a estar calculando el sistema este concepto. Me dice, dame un valor. ¿Qué valor? Los días que le corresponden del aguinaldo, la parte proporcional o el total de los días de aguinaldo, por su salario prestaciones, por salario variable o salario diario. Entonces ya tenemos aquí la fórmula de cómo lo va a calcular. Y adicionalmente va a sumar al total de ISR percepciones. Ahora, vamos a ver la pestaña 1. La pestaña del importe 1 nos dice cuánto va a grabar. En este caso, me dice, si nosotros leemos un poquito la fórmula, nos va a decir que él va a tomar el total menos lo que tiene el total menos lo que tiene la UMA. O también nos va a tomar cero, puede tomar un valor cero. Va a hacer una diferencia, si es que corresponde un valor, lo va a calcular aquí. Y se va a ir, o lo va a calcular con base al ISR, base grabada, artículo 142. Y la parte exenta, me dice que la parte exenta van a ser 30 UMAS, o como máximo 30 UMAS. O en su caso, lo que corresponde de aguinaldo, siempre y cuando no rebase las 30 UMAS. Y que me va a afectar el acumulado de ISR
grabada exenta. Son fórmulas que ya trae el sistema, no las vamos a modificar. En caso de que alguien tenga algún detalle con fórmulas, pues igual nos comenta y les pasamos como tal la fórmula que debería de ser. Pero normalmente son conceptos que nunca modificamos, entonces deberían de tenerlo igual. Pero si tienen alguna duda, pregunta sobre, oye, ¿sabes qué? No me está calculando de forma correcta, lo revisamos. Entonces, ya tenemos otro valor, el tema de la UMA. ¿Dónde encontramos la UMA? Para revisar el valor actual de la UMA. Dentro de tablas, tenemos lo que son tablas de la empresa. Y aquí en tablas de la empresa hay una que se llama UMA. Es la última tabla que vamos a encontrar. Y me dice que la última actualización fue el 1 de febrero del 2025. Este dato va a ser súper importante. Voy a ver aquí un bloc de notas, porque este es el que nos va a calcular la exención de la UMA, del aguinaldo, perdón. Entonces me dice que el valor de la UMA es de 113.14. Ya dijimos que me va a exentar 30 UMAs. Cerramos. Entonces, consideraciones dentro de la empresa, el concepto del aguinaldo, revisar que mi aguinaldo tenga la parte grabada, la parte exenta con sus fórmulas, y tercero, que también revise el tema de la UMA. Me regreso a la presentación. Entonces ya revisamos que dentro de opciones tengo el concepto de aguinaldo. Y bueno, ya lo revisamos dentro del sistema. Ahora vamos a ver el cálculo del aguinaldo ya en el sistema. Solamente vamos a ver ahorita cuánto le corresponde y después nos vamos al tema de cuánto va de lo grabado, qué artículo le vamos a asignar, el artículo 96 o el artículo 174. Ahora, dentro del sistema de Compact y nóminas, vamos a hacer el proceso desde el menú proceso y vamos a seleccionar aguinaldo. Ya sea que lo hagamos en un periodo normal, ya sea quincenal, semanal, catorcenal, o lo hagamos dentro de un periodo extraordinario. Va a haber ciertas diferencias. Vamos a ver qué diferencias vamos a encontrar. Si nosotros lo hacemos dentro de un periodo quincenal, catorcenal, decenal, la característica es que por default el sistema va a jalar ese periodo que nosotros tenemos abierto o donde nosotros vamos a aplicar el aguinaldo. Si fuera extraordinario, nos va a decir, bueno, yo detecté que en tu empresa tienes periodo quincenal, tienes, por ejemplo, periodo semanal, tienes a lo mejor periodo catorcenal, etcétera. Entonces voy a poder elegir la diferencia entre un periodo ordinario y un periodo extraordinario. Después, dentro del proceso, nos va a pedir las incidencias. Estas incidencias son las que se van a descontar para el tema del aguinaldo. Como ejemplo, las faltas injustificadas. Recordemos, hablando un poquito de las incidencias, me voy a ir al sistema. Vamos a eliminar todo esto. Ay. Si me voy, por ejemplo, al tema de las incidencias, recordemos que nosotros dentro de catálogos vamos a tener lo que son tipos de incidencia. Y aquí en tipos de incidencia vamos a encontrar, por ejemplo, lo que son las faltas injustificadas. Estas son las incidencias que nosotros vamos a ir descontando, que si las aplicamos dentro de nuestro sistema, pues se van a aplicar. También el tema de las incapacidades, por ejemplo, que también vamos a descontar, pues son esas incidencias que tenemos dadas de alta. Me regreso a la presentación. Entonces ya tenemos qué periodo. Ahorita soy en un periodo ordinario porque solamente me tomó el quincenal. Voy a descontar las incidencias de los trabajadores y en la parte inferior, en el paso 2, me dice el sistema que si yo quiero considerar los días que restan del año como trabajados. Esta parte viene porque, por ejemplo, si nosotros el día de hoy es 12 de diciembre, y nosotros pagamos el aguinaldo, pues prácticamente faltarían veintitantos días, 12, 19 días, para que se termine el año. ¿Qué significa? Que si yo quiero considerar ya de una vez esos días como laborados. A eso se refiere con considerar días que restan del año como trabajados. Si lo desactivo, lo que va a pasar es que solamente me va a calcular la parte proporcional del 1 de enero al 12 de diciembre. Y probablemente después tenga que hacer un segundo cálculo por los días que faltan. Sin embargo, pues nos da la opción, sabes que considerarlos como trabajados durante todo el año y sácame la proporción.
Siguiente, al ser un periodo ordinario, me va a dar la opción que yo calcule también con qué artículo voy a calcular el ISR, ya sea el artículo 134, 74, perdón, o el artículo 96. Aquí me va a dar la opción, aquí de hecho viene activo, cuando estemos en un periodo extraordinario, solamente me va a dejar esta opción. Ahorita lo vamos a ver en sistema. Y finalmente, en la parte inferior, pues me va a decir cuáles son los conceptos que se van a calcular. En este caso, el aguinaldo y el artículo 174. Vamos a ver esta parte dentro del sistema. Aquí lo vemos, por ejemplo, al ser un periodo ordinario, me da la opción 174 o el artículo 96. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El artículo 174 solamente se va a referir a aquellas gratificaciones anuales, como PTU o aguinaldo, como ejemplos. Y el artículo 96, ¿qué va a hacer? Va a sumar el total de las percepciones de ese trabajador y a todas esas percepciones le va a calcular el impuesto. Es decir, si el trabajador, aparte del aguinaldo, si estamos pagando también el sueldo y le vamos a pagar también, por ejemplo, las comisiones o algo, me va a sumar todos los conceptos y le aplica el artículo 96. ¿Sí? Entonces, si recordamos un poquito el tema del artículo 174, nos dice la ley que tratándose de las remuneraciones por concepto de gratificación anual, como participación de utilidades, primas dominicales y vacaciones a las que se refiere el artículo 96 de la ley, la persona que haga dichos pagos podrá optar por retener el impuesto que corresponda conforme a lo siguiente, es decir, de acuerdo al artículo 174. Ahorita vamos a ir desglosando cada uno de estos pasos, pero nos da la opción que para gratificaciones anuales podamos aplicar el artículo 174. Esa es una opción. Y el artículo 96 es lo que ya nosotros venimos haciendo quincena tras quincena, semana tras semana, de aplicar el impuesto. Y finalmente, pues ya una vez que tenemos estos pasos, pues le vamos a dar calcular, procesar, perdón. Le damos procesar y nos va a mandar esta leyenda donde nos dice que se hizo el cálculo y que además nos generó una bitácora. Esa bitácora se queda en blog de notas para mostrar posteriormente el tema del aguinaldo. En este caso nos dirá cuántos días le corresponden, si le tuvo incidencia, se le descontó la parte proporcional, etc. Y una vez que le damos aquí, le damos calcular. Entonces vamos a hacer el cálculo del aguinaldo para la nómina que tengo preparada. Y vamos a ver el tema del ISR. Vamos a ver ahora dentro del sistema. Entonces, actualmente estoy en una nómina quincenal. Estoy en la nómina del primero al 15. Y a lo mejor yo digo, no, ¿sabes qué? Vamos a pagarla con la quincena. Entonces, el día lunes pagamos aguinaldo. ¿Qué es lo que pasaría en ese caso? Yo despliego mi prenómina. Vamos a calcular la nómina. Hay diferencias de cálculos en temas de impuesto de ISR. Hemos notado, pero que si se calcula el aguinaldo con el artículo 96, sumando todas las percepciones, se le descuenta más al trabajador que si lo hacemos con la gratificación, con el artículo 174. Vamos a ver un ejemplo. Con Héctor, vamos a ver a Héctor. Actualmente, si yo reviso ahorita a Héctor, me dice que tiene un sueldo de 7,500 y tiene un bono de 750. Actualmente su ISR es de 939. Vamos a anotar acá en un Excel. Tengo el 939, tengo el empleado 121, 121 y tiene un ISR de 939,18. Ahora aquí para tenerlo como referencia y ver la diferencia de los cambios. ¿Sí? Entonces, y tiene un salario de 500 pesos. Ese es un trabajador. Ahora, ¿qué es lo que voy a revisar en este caso? Primero,
vamos a hacer el cálculo del aguinaldo con base al artículo 96. Entonces, dentro de catálogos, más bien lo voy a hacer ahorita con el artículo 174. Y estoy en una nómina quincenal. Desde el menú procesos, vamos a darle clic en aguinaldo y el sistema pues ya me detecta. ¿Sabes qué? Son 365 días, no me da la opción de agregar otro periodo, solamente el periodo quincenal. ¿Qué tipos de incidencias? A lo mejor la empresa dice, no, no les vamos a descontar. Faltan del 16 al 31, faltan 16 días, considerarlos como días trabajados. Y quiero que apliques el artículo 174, ¿ok? Y le vamos a dar procesar. Ahora vamos a ver cómo el sistema va a calcular, en este caso, no quito, probablemente ningún empleado tiene falta, no, van a decir, no sé si tenga faltas o no, pero como empresa no se los voy a descontar. Por lo tanto, vamos, quiere decir que todos los trabajadores tienen más de un año laborando con nosotros. ¿Cómo podemos revisar eso de forma muy rápida? Aquí en configuración de la prenómina, dentro del apartado de otros, vamos a ver, por ejemplo, la fecha de alta. Y aquí me dice que ninguno, por ejemplo, empezó a trabajar en 2025. Aquí vemos 2011, 97, 2013, 2011. Quiere decir que todos trabajan. Regreso, procesos, aguinaldo, y con eso ya confirme que efectivamente les corresponden los 15 días. Ahora vamos a agregar, ¿sabes qué? Esta empresa va a quitar las faltas injustificadas, los permisos sin goce de sueldo, por ejemplo. Y vamos a volverle a dar procesar, artículo 174, y le damos procesar. Y entonces aquí vemos que Luis, entonces sí tuvo faltas durante durante todo el año. Por eso me pone la parte proporcional, 14.79. Me dice, ya haciendo un resumen, que de los 15 días que le corresponde, se le van a pagar 14.79. En el caso de Félix, Félix tiene la tabla gerencial y le corresponden 30 días y nunca faltó. Le corresponden los 15 días. El tipo de periodo, todos son quincenales. Me dicen que al día de hoy, 15 de diciembre, todos trabajaron 349 días. Quiere decir que todavía me faltan 16 días, que sería la segunda quincena de diciembre. Como los estoy considerando que los tome para el tema del cálculo, pues me va a dar que el total de días son los 365. Y en la última columna, el sistema me indica cuál es la tabla de prestación que tiene cada colaborador. Gerencial, confianza, sindicalizada. Gerencial es el único que tiene 30 días y los demás 15 días. Entonces, si ya revisé y estamos de acuerdo, aquí por ejemplo en el caso de Luis, José Luis, por ejemplo, aquí vemos también una columna que me dice que tuvo 5 incidencias en todo el año. El mismo sistema, pues a partir de las configuraciones que hicimos, va a calcular los días de aguinaldo. Una vez que yo tengo ese valor, ya le vamos a dar calcular. Ya vimos cómo calculamos. Le voy a decir que todos los empleados del periodo. ¿Por qué? Porque de alguna manera estos ya están calculados. La sugerencia es todos los empleados del periodo. Y le vamos a dar a aceptar. Y entonces el sistema empezará a hacer el cálculo de acuerdo al artículo 174. Vamos a ver. Para efectos de, bueno, aquí puedo mandar la bitácora Excel, ustedes la pueden dejar aquí como referencia para que vean cómo hicieron el cálculo de su aguinaldo. Para temas de, voy a cerrar esa ventana, de poder mostrar la información de forma rápida, voy a quitar la columna de Infonavit, tanto el valor como el importe, y voy a poner el aguinaldo. Entonces, ¿cómo lo hago? En la parte inferior, configuración de la prenómina, vamos a ir a la opción de percepciones, deducciones y obligaciones, o con la tecla F7, también me aparece la ventana, donde a lo mejor no quiero ver la columna del Infonavit, ninguna quiero ver, por ejemplo, el sueldo, veo que el sueldo no está, lo voy a pasar del lado derecho y lo puedo acomodar en el orden que yo requiera. Pero también quiero ver el aguinaldo. Entonces vamos a buscar el aguinaldo, que es el concepto 24, 24 que está, y lo paso del lado derecho. Vamos a ponerlo después del sueldo. En esta empresa no pago séptimo día, entonces lo quito, lo selecciono y lo paso del lado izquierdo. Pero
Pero del aguinaldo no solamente quiero ver el importe, sino quiero ver el valor. Déjenme vamos a conectar mi computadora. Se me está acabando la batería de un segundo, por favor. Listo. Entonces, no solamente quiero ver el importe, sino quiero ver el valor, es decir, los días que le voy a pagar de aguinaldo. Para ello, una vez que selecciono el aguinaldo, en la parte inferior, donde dice valor e importe, voy a activar también la opción de valor y le damos a aceptar. Se va a configurar la prenómina y aquí los tenemos. Entonces, aquí podemos ver que de sueldo le corresponde tanto, de aguinaldo le corresponde tanto, de acuerdo también al número de días. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, al empleado que les comentaba, al empleado 121. Vamos a abrir el sobre recibo y vamos a eliminar aquí estos círculos y vemos que en el artículo, el ISR, bueno, aquí tengo el aguinaldo que le corresponden 15 días, multiplicados por los 500 pesos del salario diario, me va a dar 7,500. De esto hay una parte grabada y una parte exenta para calcular el impuesto. ¿Cómo lo podemos observar de forma muy rápida? Le damos doble clic al importe de los 7,500 y vamos a revisar que en este caso le corresponde de la parte exenta 3,394,20, que corresponde a 30 UMAS. Las 30 UMAS, por aquí yo las había anotado en un bloc de notas, o los cerré. Vamos a ver el bloc de notas. Y vamos a multiplicar este valor que tengo aquí, que serían no lo puedo mover. Ahí está, los 113,14. Vamos a abrir lo que es una calculadora. Y vamos a multiplicar los 30 días por los 113,14. Me dice, le puse entre. Entonces, los 113,14 por los 30 días me va a dar un valor de 3,394,20. Entonces, si nosotros revisamos en el sistema, tenemos que aquí están los 3,394,20, que sería la parte exenta. Y nos dice que la diferencia grava. Entonces, los 7,500 menos 3,394,20 nos va a dar 4,105. Y sobre esta base, nosotros vamos a calcular el impuesto. Entonces, voy a ponerlo aquí en el archivo de Excel. Entonces, tenemos un aguinaldo de 7,500, donde tenemos una parte exenta. Vamos a sacar la parte exenta, que sean los 3,394,20. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí 3,394,3394,20. Y nos dice que la diferencia le vamos a aplicar el impuesto, los 4,105,80. Entonces, aquí están los 4,105,80. Aceptamos. Y del lado derecho vamos a encontrar dos conceptos de ISR. Uno, que es el mensual, que no se movió porque es el ISR del sueldo y el ISR del bono garantizado. Pero también vamos a tener un ISR artículo 174 que van a ser los 735,76. ¿Y cómo llegamos a este monto, a estos 735,76? Le tenemos que aplicar entonces el artículo 174, que nos dice, voy a leerlo, nos dice que a la remuneración que se trate, a la parte grabada, se dividirá entre 365 y el resultado lo multiplicamos por 30,4. Entonces, vamos a ver cuánto tenemos parte grabada. Vamos a irnos a nuestro archivo de Excel y esta es la parte grabada. 4,105,8. Tengo aquí unas fórmulas que aquí preparamos. Por ejemplo, me dice, ¿cuál es la parte grabada del periodo? Es ISRP, no, artículo 174. Me dice que sería los
Tenemos un sueldo de 500 pesos. Déjenme darle suprimir. Ay, déjenme regresar aquí. Tenemos un 15 días. La base grabada de aguinaldo serían los 7,500. Me equivoco otra vez. Artículo 174. Tenemos un salario diario de 500 pesos. Y tenemos, de acuerdo a la parte grabada, me dice que tenemos, ay, lo perdí otra vez, déjenme nada más regresarme. ¿Cuánto es grabado? 4,105.80. 4,105.80. ¿Qué me dice el artículo? Me dice que los 4,180 yo los divida entre 365 y el resultado lo multiplico por 30.4. Entonces, regresamos a leer el artículo. Me dice, la remuneración de que se trate se divide entre 365. Primero, entonces, a los 4,105 los divido entre 365 y me va a dar 11.25. El artículo posteriormente me dice que el resultado se multiplica por 30.4. Entonces lo multiplicamos por 30.4 y me va a dar una base grabada mensual de 341.96. ¿Qué es lo que está haciendo? Multiplicando el de 12, lo va a multiplicar por 30.4. Entonces tenemos el primer párrafo del artículo. 341.96. Voy a cambiarle aquí el color para que ustedes lo vean, que es el resultado que tenemos. El primer resultado que hay. Bueno, aquí lo vamos a poner con letra blanca. Y lo ponemos en negrita. Es el primer resultado que tenemos. De ahí, ¿qué nos dice el artículo? Dice, a la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior, es decir, los 341, se le adiciona el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado que reciba el trabajador en forma regular en el mes, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como el USMO, el último salario mensual ordinario, ¿sí? Entonces me dice, a la cantidad que se le obtenga, le vas a sumar el USMO. ¿Y cómo obtenemos el USMO? Me dice que es un ingreso ordinario mensual del trabajador. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Acá abajo lo tengo. Me dice que el último salario es de 500. Y me dice que lo voy a multiplicar por lo de un mes. Prácticamente lo vamos a multiplicar por 30. Quiere decir que este párrafo se refiere a que multiplique los 500 pesos por los 30 días. Y me va a dar un importe de 15,000 pesos. Si me regreso al artículo, me dice a la cantidad que se obtenga del párrafo anterior, le voy a sumar el uso. Entonces, aquí lo tengo. A los 15,000 le voy a los 15,000, exactamente, a los 15,000 que le tengo en la celda D26, le voy a sumar los 341 que fue el resultado anterior. Y me vamos a tener un importe de 15,341.96. Suma de 15,000 más los 341.96 me dan los 15,341.96. Entonces ya tengo aquí a la cantidad que se obtenga, le voy a sumar el USMO y al resultado se le aplica el procedimiento del artículo 96 de la ley. Y aquí es donde nosotros vamos a aplicar las tablas mensuales. Vamos a hacerlo en sistema. Entonces me dice que tengo 15,341.96. Del lado derecho tengo las tablas. Entonces le vamos a aplicar las tablas. Caemos en el supuesto, en el renglón 5. Voy aquí a marcarlo con amarillo, con verde. Ay, bueno, vamos a marcarlo con amarillo, con blanco. Me dice que entonces le aplique el renglón 5. ¿Qué es lo que hacemos? Que al importe le restamos el límite inferior, que serían los 12,935, se los voy a restar. Al excedente, que me va a dar a los 15,341 menos los 2,935.83, me va a dar los 2,406.13. A este excedente lo multiplico por el porcentaje de la tabla, por los 17.92. Como resultado, me va a dar 431.18. Y adicionalmente le sumamos la cuota fija. Aquí le sumo la cuota fija.
me va a dar un ISR mensual especial de 1,614.06. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que me dice el artículo? Ahí vamos a ver. Ya está. Ya tenemos entonces este otro resultado. Voy a copiar el formato. Entonces, de acuerdo, ay, perdón, aquí a insert. Vamos a tener este resultado. Entonces, al resultado le sumamos el USMO, al USMO le aplicamos las tablas y me va a dar un impuesto especial de 1,614.06. Y estamos en el párrafo 2. Nos vamos al párrafo número 3, donde nos dice el impuesto que se obtenga, en este caso los 1,614.06, se le va a disminuir el impuesto que corresponde al ingreso ordinario, es decir, al USMO. Vamos a restarle el nuevo impuesto que me va a dar de acuerdo al USMO. Vamos a hacerlo. Entonces acá abajo yo ya lo tengo. Tengo los 500 pesos, tengo los 15,000 pesos y entonces también tengo que sacarle el impuesto. ¿En qué renglón? Caigo en el mismo renglón, caigo en el quinto renglón y dice, le resto el límite inferior, los 12,000, el resultado de los 15,000 menos el límite inferior, lo multiplico por el porcentaje de la tabla y al porcentaje me va a dar 369.90. Le sumo la cuota fija y me va a dar un impuesto mensual por USMO. Entonces aquí lo tengo. A este vamos a copiar el mismo formato para que lo identifiquemos. Copiamos formato y lo pegamos aquí. Entonces me dice que a esto le tengo que disminuir los 1,552. Vamos a hacer aquí la fórmula. Me dice a los 1,614 que tengo en D21, le voy a restar el USMO y me va a dar un importe de 61.28. Me regreso otra vez al artículo. Entonces me dice el impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se le disminuye el impuesto del USMO. Luego me dice, calculando este último, si considera las demás remuneraciones mencionadas en este artículo. En este caso, solamente estamos hablando del aguinaldo. Párrafo cuarto. Me dice, el impuesto a retener será el que resulte de aplicar a las remuneraciones a que se refiere este artículo sin deducción alguna. La tasa que se refiere, la fracción siguiente. Y vamos a leer la fracción siguiente, que nos dice, la tasa que se refiere, la fracción anterior, nos dice que se va a calcular dividiendo el impuesto que se determinó en la fracción 3 de este artículo entre la cantidad que resulte conforme a la fracción 1 de dicho artículo. Entonces vamos a ver lo que decía el artículo, perdón, el párrafo 3 y el párrafo 1. Vamos a regresar. Entonces me dice que va a ser, se va a calcular dividiendo el impuesto. Entonces me dice, y lo tenemos, que vamos a dividir los 347, porque era lo que teníamos en el párrafo 1, lo vamos a dividir, perdón, lo que nos dio de resultado, los 61.28, que es el resultado que nos dio del párrafo 3, lo vamos a dividir entre el párrafo 1, los 341.96, y nos va a dar un porcentaje. Todavía aquí nos dice, la tasa que se refiere se calculará dividiendo el impuesto que se determina en la fracción 3, la fracción 3 dijimos que eran los 61.28, que era la diferencia, entre la fracción 1, aquí está la fracción 1, los 341.96, y el coeficiente se multiplicará por 100. Por eso aquí ya lo tengo en temas de porcentaje, 17.92. Todo esto fue precisamente para sacar este valor, los 17.92. Ahora nos dice, vamos a terminar de leer el artículo. El artículo nos dice que este factor lo vamos a multiplicar por la base gravada. ¿Cuánto era la base gravada? Inicialmente eran los 4,105. Entonces, este porcentaje que nos salió lo voy a multiplicar por los 4,105. Y me va a dar un impuesto de 735. Vamos a ver en sistema. En teoría debería ser lo mismo. Aquí están los 735.76 que nosotros revisamos acá. 735.36. Eso es artículo 174. Entonces, si nosotros vemos
el trabajador se le va a dar, descontar 2 ISRs, uno por tema de las percepciones normales, por decirlo así, y otro por el tema extraordinario. Quiere decir que entonces a este colaborador, en esta quincena, vamos a regresarnos al Excel, le corresponde un impuesto de 939 por todas las percepciones, pero le corresponde un impuesto de 735.36. Prácticamente de impuesto que va a pagar este trabajador es de 1,674. Ahora, esta es una opción, artículo 174. Ahora vamos a ver qué pasa si yo lo calculo con el artículo 96. Vamos a ver en sistema. Vamos a cerrar aquí. Para eliminar el valor, lo que voy a hacer aquí es que le voy a borrar valores. Vamos a borrar valores de toda la columna. Le voy a decir que sí. Voy a volver a calcular la nómina con el objetivo que no el sistema borre todos los cálculos que yo hice ahorita de aguinaldo. Listo, ahí está. Ya no, el sistema ya no tiene cálculo de aguinaldo. Ahora vamos con el artículo 96. Dentro igual de procesos tenemos el aguinaldo. Igual artículo, perdón, quincenal. Vamos a agregar las faltas injustificadas para ver el mismo ejemplo. Vamos ahora a aplicar el artículo 96. Y si se dan cuenta, ya entonces buscó el sistema a qué conceptos también va a considerar para el tema del ISR, por si hay subsidio, por si es fin de mes, etc. Vamos a borrarlo. Vamos a borrar todo. Y le voy a dar procesar para que me determine los días que le corresponden. 30 días, 15 y 14. Eso ya lo habíamos revisado. Ahora le voy a dar calcular para que multiplique el salario diario por los días que le corresponden y le calcule el impuesto. Vamos a cerrar y vamos a abrir al empleado 121, que es con el que estamos haciendo el cálculo. Vamos a poder observar que en tema del lado izquierdo viene igual, aquí están sus 7,500. Si yo reviso la parte grabada y la parte exenta, igual, el mismo cálculo, aquí no pasa nada. ¿Qué cambio vamos a encontrar del lado derecho en el tema del impuesto? Fíjense cuánto le corresponde al trabajador. 1816.17. Vamos a ver aquí, 1816. Ahí está. Este es con el artículo 174 y este es con el artículo 96. ¿Cuánto fue? 1816.17. ¿Sí? Hay una diferencia. En donde se le descuente más es con el artículo 96. Bueno, vamos a regresar y eliminar nada más cómo tuvimos esos 1816, de acuerdo al artículo 96. Vamos a ver en sistema. Primero necesito saber el total de percepciones, porque artículo 96 no sé qué es todas las percepciones. Tenemos, por ejemplo, sueldo, graba, voy a sacar aquí mi calculadora, vamos para que lo tenga aquí presente. Tengo de sueldo, tenemos 7,500. Más, ¿qué otro concepto tiene el trabajador? Tiene aguinaldo, pero solamente la parte grabada. Vamos a sumarle los 4,000, lo cerré, perdón. Los 4,105.80. Más, ¿qué otra percepción tiene? Por aquí veo que tiene también un bono garantizado y que también está grabado. Vamos a sumarle más los 750. Quiere decir que en el periodo tiene una percepción grabada de 12,355.80. Y vamos a aplicar el artículo 96. También aquí tengo una cédula, bueno, la misma cédula, pero ahora vamos con el artículo 96. Ya aquí tengo la parte grabada. Los 12,355. ¿Qué es lo que nos dice? El artículo, que yo divida la base grabada entre los días del periodo. Quiere decir que vamos a dividir los 12,335, lo voy a dividir entre 15. Esto para sacar el factor diario, que serían 823.72. A esos 823.72 lo multiplico por los 30.4 para tener una base grabada mensual de 25,041.
Y aquí aplico cuotas. Esto ya lo sabemos. Por ejemplo, 25,000, estoy en el renglón, caigo en el renglón 6, donde le resto el límite inferior. Vamos a aplicar el límite inferior. Vamos a poner la cámara aquí. Le resto el límite inferior, que sean los 15,487, y me va a dar como resultado 9,553,37. Lo multiplico, el excedente lo multiplico por la cuota fija, 21,36, y me va a dar un impuesto marginal de 2,040. Sin embargo, todavía le tengo que sumar la cuota fija, los 1,640,18. Y a los 1,640,18, le sumo, me va a dar un resultado de 3,680,78. Pero esto es mensual. Ahora lo tengo que sacar en factor diario, por lo tanto, lo divido entre 30,4 y me va a dar un valor de 121,08. Ese resultado lo multiplico por los días del periodo, por 15 días, y aquí está el impuesto, 1,816,17. Vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos aquí, 1,816,17. Aquí, vamos a verlo. Ahí está. Aquí tenemos los 1,816,17. Es como el sistema calculó, porque estamos aplicando el mensual. Artículo 96. Ahora, vamos a ver si le toca subsidio, porque pues aquí en el artículo 96 pues se aplica el subsidio, y entonces vemos que por temas de sueldo pues ya no le corresponde subsidio. El subsidio les corresponde a aquellos que ganen menos de 9,081 pesos al mes. Y mi base grabada es mensuales de 25,000, por lo tanto, la diferencia entre los 1,816 menos el subsidio me sigue dando la misma cantidad. Entonces hay dos formas de calcularlo. Y la diferencia, y podemos hacerlo con todos los trabajadores, y hemos visto que la mayoría les va a calcular más impuesto cuando lo hacemos de esta forma. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, si me expliqué correctamente, si lo quieren que lo repitamos. ¿No? Bueno, esto es en un periodo normal, donde tenemos, probablemente en esta empresa tengo periodos normales, quincenales, semanales. Y hay dos formas de calcular en el periodo normal. Mensual, con el ISR mes, o con el ISR artículo 174. Voy a borrarlo otra vez, porque aquí, ojo, aquí también tengan en consideración que ustedes quisieron hacer pruebas para ver cómo se iba a calcular el aguinaldo, y si yo me voy ahora y digo, no sé, es que lo vamos a pagar en periodo extraordinario. Fíjense, si yo me cambio un periodo extraordinario, ¿qué pasaría? Nos vamos al periodo extraordinario. En este caso, en esta empresa es la primera vez que voy a pagar un periodo extraordinario. Le digo que sí. ¿Con qué fecha? Ah, pues a lo mejor lo doy con fecha del 20 de diciembre, mi último día, ¿no? Bueno, vamos a aplicar, ahí en el anterior no me acuerdo si fueron, bueno, vamos a poner 20 días, el 20 de diciembre del 2025. Le vamos a dar a aceptar, el último día para pagar el aguinaldo. Vamos a hacer lo mismo desde el menú procesos, tengo el apartado de aguinaldo. Diferencias que nosotros notábamos en las diapositivas es que aquí yo puedo agregar qué periodos quiero integrar. Ah, pues quiero el quincenal y el semanal. ¿Ok? El sistema detectó que tengo dos periodos. También igual, aquí agrego las incidencias. Falta, por ejemplo, las faltas injustificadas, no las voy a considerar. Que a partir del día que estoy pagando el aguinaldo, los días que restan se consideran como días laborados. Tenemos aquí también otra diferencia, donde ya no me va a dar opción de seleccionar el artículo 94, 92, 94. Bueno, el artículo ISR, ¿no? Solamente me da el artículo 174. Y como tal, el total de las percepciones, pues nada va a ser aguinaldo y ISR. Recordemos que ahorita yo lo dejé también calculado en el quincenal, ¿eh? Le vamos a dar procesar, y lo mismo, el sistema me va a dar cuántos días le corresponden. Solamente para que tengan mucho cuidado si lo van a calcular el quincenal, semanal, o lo van a calcular hasta el extraordinario. Diferencias, ya vimos que se paga en el periodo que se vaya a pagar la nómina o la semana o la catorcena, y en esta un día en especial.
Es decir, ahorita el 20. Bueno, el 20 creo que cae sábado, sí cae sábado. O sea, a lo mejor el día 18, no sé, otro día lo van a pagar o el mismo día 20. Le damos procesar, calcular, listo, ha finalizado, cerramos, nos vamos a la prenómina y aquí están los 30 días que le corresponden, los 15, los 14. Si yo veo, por ejemplo, a Luis, que es el que estuvimos viendo de los 1600, creo, no, los 735, si yo me regreso a mi archivito de Excel, aquí estaba, artículo 174, los 735.36, que es lo que cayó aquí, los 735.36. Forma de calcular el aguinaldo, periodos normales, periodos quincenales. Oye, entonces el sistema sí me permite calcular el aguinaldo en 2 periodos, sí, ya lo vimos. Entonces yo tendría que venir a alguno de los dos, y por ejemplo aquí, pues regresar y le doy eliminar, borrar valores. Le digo que vamos a borrar toda la columna, volvemos a calcular la nómina y ya solamente lo dejamos en mi periodo extraordinario. Listo. Y ya tengo mi periodo extraordinario, perdón, normal, sin el periodo del aguinaldo, y si me regreso al periodo extraordinario, puedo cambiar la fecha. ¿Sabes qué? Yo pensaba que le íbamos a pagar el 20, pero no, a lo mejor lo pagamos el día 19, el viernes. Y cambia la fecha, sin embargo, el cálculo ya se quedó. Y puedo volver a generarlo sin ningún problema. ¿Dudas? Hasta aquí preguntas. Prácticamente estamos ya cerrando el tema del aguinaldo. Queríamos que vieran las diferencias de los cálculos con los diferentes artículos. ¿Qué pasa si lo calcula una nómina normal o en un periodo extraordinario? Vamos ahora a regresar a las diapositivas. Y bueno, tomé como referencia el artículo 174 con esta cédula de Excel. O regreso a las diapositivas. Bueno, las consideraciones y bueno, aquí me quedé, ¿no? Aquí hicimos el cálculo, ya revisamos y bueno, lo que nos queda es validar la información. Validar con qué artículo lo vamos a realizar. Realizamos el cálculo del sistema. No sé si tengan dudas o preguntas hasta aquí, algún comentario. Con esto prácticamente estamos terminando el cálculo del aguinaldo en el sistema de Compact y Numbers. No, me parece que no hay preguntas, entonces agradecerles por el tiempo que se tomaron para este tema del cálculo del aguinaldo. Se va a quedar grabada la sesión, por si tienen alguna duda, poderla revisar también con más calma, detalle. Quien los haya invitado a la sesión, pueden pedirle la liga para que ustedes lo tengan y lo puedan revisar. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana y pues esperamos verlos en una siguiente sesión. Recordemos pues que ahorita se viene la versión 18, estén al pendiente, perdón, la última versión del sistema, estén pendientes por las nuevas validaciones que se van a hacer por el tema del complemento de nómina, sobre todo el tema de las, como les comentaba, ya con la versión 18 se van a actualizar las tablas correspondientes, que en este caso sería salarios mínimos, tablas de subsidio, que va a haber también por ahí cambios. En febrero se actualiza lo que es el tema de la UMA. Entonces, mientras el sistema tenga acceso a Internet, se va a actualizar de forma automática. Y de ahí, pues, se van a venir algunas validaciones y algunos cambios de clave SAT para aquellos conceptos que tengan la clave 038. Pues para que estén al pendiente de sus versiones y no tengan ningún inconveniente para timbrar su próxima nómina del 2026. Si ya no tengo el gusto de estar con ustedes, pues que tengan unas excelentes fiestas y un feliz inicio de año. Muchísimas gracias a todos.